vamos a hablar con Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias, y un tema que va a dar mucho que hablar, y es: ¿truje la economía o es una percepción? Tristán, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un título que da para muchas acepciones. ¿Qué sería cruje? Sí. Porque cuando uno escucha la palabra cruje, crujiente es hacer ruido. Y a veces el ruido es agradable y a veces es molesto. Cuando uno come una papa frita hace un ruido crujiente agradable. Cuando la cama cruje es muy molesto. ¿A qué te referiste, Stan? Bueno, los crujidos son ruidos, son sensaciones, son datos, información que nosotros vemos y que lo podemos medir, o sea, estadísticamente también. El primero y el que la gente más se da cuenta es la inflación. Dirán, bueno, la inflación no es una novedad. Está bien, la aceleración de la inflación sí es una novedad de los últimos 3 meses, diríamos, Sí, claro. desde noviembre. Hubo dos facetas el año pasado, desde agosto hubo un solo mes que estuvo abajo, estuvo en un solo dígito, en el 8%, pues después todos los meses estuvieron en el 12%. Conocemos ya diciembre con el 25%, enero con el 20%, febrero no que el 12%, que el 14%, va a ser menos que el 20%, pero va a estar en 2 dígitos igual, y toda la apuesta, digamos, está en que en algún momento del segundo trimestre la economía vuelva a encontrarse, como que vuelva a empalmar con lo que dejó en agosto del año pasado, ¿no? Y como que después de un año o después de 9 meses volvemos a estar abajo de un dígito mensual, lo cual es un montón. Recordemos que una inflación del 6% mensual es un 100% al año, ¿no? O sea que y pocos países tienen 100% Sí, al año. claro. Y nosotros tenemos Crujido, 100% en 6 meses, Tristán. El sí, por diciembre, supuesto, más del abril, 100%, da Santiago, mucho más del 100. hice la cuenta, exactamente, hice la cuenta el otro día por una indexación y me daba 134% en los últimos 6 meses, Bien, ¿no? O sea que más del 100%. ese dato que vos decís, hice la cuenta un día, todos lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo tomaba un alquiler y me dice que lo va a indexar por inflación, en estos 3 meses, de diciembre a hoy, me está aumentando el 60% del alquiler en 3 meses. Entonces digo, Sí, claro. la distorsión de la economía, y acá cuando íbamos a la hiperinflación o vivimos otros momentos, el salario me parece que estaba en otra posición. Hoy lo que no se habla es de acomodar el salario a estas crujientes medidas de la economía, y esto hace que la pregunta es una gran incógnita, porque proyectar a futuro, es decir, hoy hablábamos con muchos analistas que decimos, bueno, está bien proyectar hacia adelante, pero el tema es cómo llegamos hacia adelante. Y ahí creo que el impacto de una economía con 134% de inflación, que es lo que todo el mundo controla y dice, che, tengo que ajustar un poquitito lo que estoy cobrando, y no hablo del el que cobra un sueldo y tiene paritaria, hablo del monotributista, del profesor que va a dar clases particulares. ¿A cuánto aumento? ¿Aumento el 134, Tristán? No vendo. ¿Por qué? Exactamente. No lo va a poder hacer. Ese cálculo que decís vos es justamente la inflación lo que hace, no ahora siempre lo hizo, pero particularmente ahora, especialmente cuando se acelera, cuando cambia de un régimen a otro, es que cuesta encontrar esa misma dinámica. El índice de precios es un promedio, ¿no? Claro. Y además, si mirás durante los últimos meses o del último año, como mínimo, verás que hay una gran dispersión de evolución en los precios. Los índices sectoriales son muy diferentes, ¿no? En un momento unos ganan a otros, en un momento ganan otros, y tenés que ver entonces, yendo a lo concreto que preguntabas, en el caso de los trabajadores, depende del sector de la economía en el que se encuentren, si su paritaria va a ir empardando la inflación pronto o mucho más lento, ¿no?
podés tener un sueldo muy alto porque sos, no sé, petrolero, bancario, piloto, pero si la inflación es del 134% y tu sector, digamos, está afectado y tu salario no va a subir 134 o va a subir eso más lentamente, estás entre los que va perdiendo. Ahora, siempre la peor parte la llevan aquellos que están en los sectores, digamos, de menos dinamismo, menos competitivos y sobre todo, además de los que no están en relación de dependencia y que no pueden tener una negociación colectiva, y la negociación individual depende, digamos, de quién es tu cliente. Hoy a mi casa vino un plomero, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, vino a arreglar alguna tontera que yo no lo había podido arreglar bien. Entonces, no usó herramientas, no usó materiales, usó su capital humano, ¿no? Su know-how. Sí. Girar una llave. Un precio que mi esposa me decía, claro, que era muy caro. Yo decía, es muy barato. Me cobró el mínimo, lo que puede por trasladarse en bicicleta 15. de 10 cuadras acá a hacerlo. Digamos, es una negociación de 1 a 1 donde yo tenía necesidad de hacerlo y él tenía de sobrar el tiempo y vive cerca y estaba ahí. Bien, ahora te cuando lo ponemos esto. En otro contexto. Claro, pero te pregunto cambia. esto con el plomero, porque acá hay una situación muy puntual. ¿Vos le pediste presupuesto antes o el tipo cuando se fue te dijo es tanto? Porque ahí es el gran problema. Muchas veces los precios están totalmente distorsionados de lo que vos crees. Pasa constantemente. Y cuando vos usás la palabra cruje, yo hablo de sensaciones. ¿Qué es la sensación que está teniendo la gente? Que no voy a salir. Es muy difícil creer que pueda haber un futuro o un proyecto cuando a mí me estás empujando hacia la línea de pobreza y algunos sueldos hacia la indigencia. Entonces, ¿cómo puede la persona evitar la sensación? ¿Y cuántas de esas sensaciones evitan que vos tengas la mente en el futuro? Por eso digo, ¿cuánto daño hace la economía al bolsillo, pero más a la cabeza? Bueno, primero el plomero me dijo cuando se fue, antes de irse, ¿qué te puedo cobrar? Y el precio para mí era justo, porque es media hora de trabajo o menos, pero nada más. Pero era una negociación casi de vecinos. Claro. Ahora, la palabra crujo, reivindico la utilización de la palabra crujo en mi mente. Cuando me preguntás por qué la puse, yo me refería a esos estructuras de madera, un barco, una casa. Cuando cruje es algo que en realidad es un ruido, todos lo sentimos, y si el crujido es más fuerte, se está poniendo a prueba la estructura de esa casa o de ese barco o de esa construcción. Pero cuando cruje la madera es porque el tiempo lo deterioró, y por ejemplo en el caso de un andamio o de una construcción de madera, si cruje es porque la madera está dilatando o está muy vieja o está en peligro de derrumbe. Por eso digo, depende de qué lado lo tomemos. Yo coincido en la palabra cruje porque tiene muchísimas posibilidades de para qué lado ir, pero me llevó a la sensación de algo crujiente que te da una sensación placentera. Digo, cuando hablamos de sensaciones, la sensación que recibe cada una de las personas, con esta cuentita que vos hiciste, Tristán, que todos hacemos para tratar de calcular algo. ¿Cuánto pagaba yo esta misma compra de supermercado en diciembre? Hoy lo tenés que multiplicar por 3. Estoy tratando de renovar el contrato de mi madre, le multipliqué por 3 el alquiler y me dijeron que no, que era más. Entonces digo, ¿a dónde? Una jubilada. Todos tenemos estas situaciones que en el corto plazo, porque va poco tiempo, se van a ir no disminuyendo, sino aumentando. Por eso hablo de sensaciones. ¿Cómo ves esa situación de sensaciones de gente que dice hay que laburar para sacar el país adelante, pero es mucho el peso que tengo en la mochila? Hoy los trenes pararon, sí. Hoy el transporte sube más. ¿Por qué tengo yo que cargar la mochila tan pesada todo el tiempo? Y eso es lo que le está pasando a la clase media. Seguramente, en principio es más afectada en un porcentaje de sus ingresos
Obviamente la clase más desfavorecida siempre es la que paga un costo más alto, pero en porcentaje de sus ingresos es lo que quedaba de clase media. Argentina ha dejado de ser, en el último cuarto de siglo, ha dejado de ser un país de clase media preponderante, es un país con una importante clase media y otra clase que es fronteriza, que en los últimos años se ha ido yendo del promedio para abajo, ¿no es cierto? Fíjate vos que en la encuesta permanente de hogares, el índice de indigencia, incluso en la encuesta de la UCA que mide más variables, no es un dibujo, como dice el presidente, simplemente es más compleja. Como economista debería saberlo a eso, y si no se lo cuento. Pero en esos casos el nivel de indigencia no ha subido mucho en relación al deterioro de la situación económica, que tiene que ver con la proliferación de ayudas de todo tipo. Claro. Y sin embargo, sí subió el nivel de pobreza. Quiere decir que hay como una clase media empobrecida, que es lo que estás diciendo vos. Y seguramente eso en este año se va a afectar más. Ahora, también, como decís vos, tiene que ver por ahí con cómo elaboro, ¿no? Lo de crujiente puede decir, lo estamos probando y vamos a salir adelante. Quiere decir que en algún momento, como pasó en Argentina otra vez, la rueda va a girar nuevamente o en otra dirección y yo podré zafar un poco más tarde, pero ahí juega mucho el tiempo, me parece, ¿no? Lo hablamos la última vez de la B corta, ¿no? De la U, ¿viste? Los economistas empiezan a hablar de eso, pero tiene que ver básicamente cuánto es ese tiempo y cuánto es el esfuerzo que la gente, cada uno en particular, hace durante ese tiempo. Un esfuerzo que es involuntario, ¿no? O sea, bueno, es exactamente eso que vos decís. Es un esfuerzo involuntario porque está provocado, en el cual todo el tiempo yo estoy dando. En algún momento me van a decir, la economía está saneada, y yo voy a decir, sí, con mis hijos fuera de un colegio privado, yo con la atención en un hospital público, con personas que no pudieron ser atendidas por la demanda en los hospitales públicos. ¿Llegamos a qué? A tener una economía saneada y de ahora en más crecer. Ya no tengo más ganas, Tristán, de crecer, no tengo más fuerzas para crecer porque se me pasó la vida. Y ahí cuando se habla de un crecimiento de acá a 30 años, digo, ¿quiénes llegan? Porque entonces es una ley, una cuestión de meritocracia, porque el semillero hoy, si vos no le das de comer, Tristán, no llega. No llega. Habrá que volver a equilibrar la balanza de la economía hoy y buscar una forma de equidad diferente de lo que se vino buscando hasta este momento. No lo sé, lo que digo es, si toda esta mochila durante tanto tiempo que la llevas, el día que te la sacan, ya estás encorvado. Y ese es el punto. Sí, estos planteos son los que florecen en esta época y son planteos pertinentes por la sencilla razón de, primero, que se compadecen con la realidad, con lo que pasa, y segundo, porque en realidad cuando, digamos, vos estás haciendo la voz de mucha gente que estás escuchando o cosas que estás viendo, hay como una sensación de que, a ver, pensemos alguna fórmula porque todos los caminos han conducido a lugares inciertos o poco sostenibles, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que surge ahora, ¿no? Que no solamente es una cuestión que es importante, es una cuestión de ingresos, sino también, por ejemplo, todo el problema que hubo con la carga de la SUBE, ¿no? Digo, son cosas donde se junta la mala praxis, la reserva de mercado, hay un montón de cosas que digo, yo soy usuario de la SUBE desde que salió, del transporte público, me gusta mucho, lo uso, pero digo, yo vi en Constitución el otro día, eran 200 metros de cola de gente que poner a su nombre la SUBE. Digo, esas son cosas que no son micro, porque para la persona que perdió medio día haciendo eso, no es micro, ¿no? Exacto. Así que me parece que hay que trabajar en ese sentido también. Sumamente interesante, Tristán, y con esto cierro. Digo, las medidas que uno toma, ¿cuáles son los impactos que tiene en el otro? Porque yo puedo tomar cualquier medida, puedo decir, bueno, me levanto ahora de acá del aire, te dejo hablando, y digo, ¿cuál es el impacto que va a tener? Uno tiene que tener
medidas las consecuencias. Lamentablemente, los que estamos en el mercado de capitales, intentamos proyectar a futuro. Y con las variables que me dan, no veo que con una capacidad instalada, como hablábamos recién de la industria, del 45%, sea una recuperación fácil. ¿Es el único camino? Posiblemente. ¿No la ven, como alguien dice? Posiblemente. Está muy oculta si no la vemos, porque hay muchos que no la ven y que este camino parece que ser bastante duro. Así que me encanta la palabra cruje, editor de la revista Noticias, por supuesto, una de las revistas más prestigiosas. Lean esa nota de nuestro querido compañero Tristán Rodríguez Loredo. Tristán, un placer como siempre, un gran abrazo y estamos acá para vos en la pantalla de Canal E. Hasta muy pronto, gracias a vos por comunicarte. Un gran abrazo. Cruje la economía y te lo hemos contado como todos los días.